Pueden tomar asiento. A mí me impresiona que en las últimas décadas nosotros como creyentes, en este caso como cristianos, hemos empezado a categorizar nuestra fe. ¿A qué me refiero con todo esto? Claro, pues he oído, yo mismo he experimentado en algunas ocasiones la sensación de tener la fe solo para cierto tipo de milagros. Y ahora les voy a explicar un poco mejor a lo que me quiero referir. La definición de un milagro es un suceso sobrenatural, humanamente imposible de hacer. Suceso sobrenatural, humanamente imposible de hacer. A nosotros tener la fe para solo cierto tipo de milagros, esto imposibiliza para Dios que nosotros podamos recibir milagros aún más grandes de los que estamos listos para recibir. Por eso el día de hoy, esta prédica la he titulado El Dios de lo imposible. ¿Quién de aquí sabe que nuestro Dios es un Dios de imposibles? Amén. Dile al que tienes a tu lado, nuestro Dios es un Dios de imposibles. A pesar de que la mayoría de nosotros hemos escuchado testimonios, versículos, personas que cuentan sus historias acerca de cómo Dios ha hecho milagros imposibles con cada uno de sus vidas, se nos hace difícil en ciertas ocasiones creerlo, ya que tenemos una poca visión de la verdadera grandeza y el poder que tiene Dios para poder hacer lo que sea con nuestras vidas. Muy pocos son los que realmente saben y conocen el verdadero profundidad y poder de Dios. Y tal vez no estés entendiendo muy bien a lo que me estoy refiriendo, pero es que ahora te voy a explicar un poco mejor. Para iniciar esta prédica, les voy a contar una historia que estoy seguro que bastantes, o si no es que todos, ustedes conocen. Me refiero a la historia de cuando David venció a Goliat. ¿Ustedes conocen esa historia? Bueno, pues aún así se las voy a contar. Los filisteos se encontraban en guerra contra el pueblo de Israel, el cual en aquel entonces era gobernado por Saúl. Los filisteos se encontraban acampando en un monte al lado de Israel. Del campamento de los filisteos, un día salió un guerrero llamado Goliat. La escritura lo describe como una altura sobrenatural con un casco de bronce y que portaba en su mayoría una armadura de malla. Este filisteo empezó a gritar al pueblo de Israel de una forma retadora. Al pueblo del Dios viviente le empezó a gritar un guerrero de una forma retadora. Y de forma burlona les preguntaba, ¿para qué se han puesto en posición de batalla? Les preguntaba de una forma burlona, ¿y para qué se han puesto en posición de batalla? Casi diciéndoles que nadie lo iba a poder vencer, que era imposible que alguno de sus guerreros pudiera contra él y derrotar la fuerza de aquel hombre que medía no sé cuántos metros. Entonces Goliat empezó a exigir que se le trajera a cualquier hombre, a cualquier guerrero que ellos pensaran que podría derrotarlo. Sin embargo, el pueblo de Israel, guerrero por guerrero, se rehusó y tuvo miedo. Claro, todos excepto David, que en ese momento ni siquiera era un guerrero. Era muy joven aún, y al enterarse de que un filisteo estaba retando al pueblo del Dios vivo, de inmediato sabía que él tenía que enfrentarlo y así poder derrotarlo. El pueblo, al enterarse del deseo de David, tanto las personas que estaban en el campamento como el mismo rey Saúl se burlaron de él, ya que pensaban que era imposible que alguien sin experiencia para la batalla, ya que pensaban que era imposible sin alguien que medía menos de lo que medía Goliat pudiera derrotarlo. Finalmente, tras varios intentos y tras exigirle a Saúl que si por favor lo dejaba luchar, que si por favor lo dejaba pelear, que le iba a derrotar a Goliat, al fin Saúl accedió. Entonces David, en camino a pelear contra Goliat, recogió 3 piedras y las metió en su bolsillo. Y estar frente a frente contra Goliat, agarró una de esas piedras de su bolsillo y la arrojó sobre su cabeza. Y este acabó muerto. Así pasa exactamente en nuestra vida. Ahora les explico. Cuando Goliat empieza a atormentar al pueblo de Israel con amenazas y éste le teme, es lo mismo que cuando una dificultad o una tribulación se presenta en nuestra vida y le tememos y pensamos que es imposible vencerla y pensamos que es imposible que Dios haga un milagro por nosotros.
a pesar de que conocemos lo que ha hecho con otras personas. Y esta pasa porque no conocemos el poder y el favor de Dios realmente, a toda su anchura y plenitud. Y le vamos a temer esa prueba, por lo tanto no la superaremos. Asimismo, si nos hubiéramos dejado llevar por la voz del pueblo, en este caso el pueblo que le decía a Saúl que era imposible que lo venciera y se burlaran de él, es lo mismo que cuando el diablo nos susurra a través de nuestros enemigos que es imposible que nosotros recibamos ese milagro. Pero en cambio, si somos como David, que al enterarse de esta noticia decidió confiar en el Dios vivo, haría lo imposible posible para derrotar a Goliat. Entonces nosotros, al igual que él, tendremos la victoria sobre nuestra dificultad del día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Y ahora quiero que analicemos una parte en específico de la historia, para entender mejor cómo es que David tuvo la valentía de enfrentar a Goliat. Esta vez no será ni de cómo David fue perseverante con Saúl para que lo dejara luchar, ni siquiera ni cómo Dios ayudó a David para derrotar a Goliat, sino quiero que se centren en el siguiente versículo. Primera de Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de los filisteos. Lo voy a repetir una vez más. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos del filisteo. Aquí nos podemos dar cuenta de algo muy interesante, y es que David ya nos estaba dando un spoiler de lo que iba a pasar. Él ya nos estaba avisando de que él iba a poder derrotar a Goliat, porque conocía con anterioridad que como Dios, al igual que lo había salvado de las garras del león y del oso, también lo iba a poder salvar de las manos de Goliat. Y como mencionaba en un inicio, para poder realizar algo que pensamos que es imposible, debemos primero entender que tenemos el respaldo de un Dios que todo lo puede, así como David lo entendió desde un inicio. David conocía verdaderamente el poder y la grandeza y sobrenaturalidad de Dios, que lo podía ayudar en cada aspecto de su vida, incluso para matar a un gigante que medía el triple que él. Al saber esto, sabía que si Dios estaba de su lado, podría hacer lo imposible posible, aun cuando todos le decían lo contrario. Y ahora quiero que pongas mucha atención a esta pregunta, que es la que trataremos de responder la noche de hoy. ¿Cómo es posible realizar lo imposible? Bien, imaginemos que es un pastel. Hoy te voy a dar los 3 ingredientes fundamentales, mas no los únicos, claro, que debe de llevar un milagro imposible. El primer ingrediente del que te quiero hablar el día de hoy es la fe. Dile al que está a tu lado, fe. No le digas feo, dile fe, por favor. Les voy a pedir de favor, si pueden abrir sus Biblias y acompañarme en el siguiente versículo. Lucas 18:35. Cuando lo tengan pueden decir amén o ya lo tengo, como quieran. Lucas 18:35. ¿Ya lo tienen? Amén, ya escuché un amén. Los demás ya tendrían el versículo. Lucas 18:35. Sí. Ok, vamos a leer. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle ante su presencia, y cuando llegó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? A lo que respondió: Señor, quiero la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado.
Nosotros como cristianos principalmente basamos nuestra salvación desde que llegamos a la iglesia y hacemos esa famosa oración que estoy seguro que todos aquí han hecho, es la oración de fe. Por lo tanto, la fe nos acompañará en cada aspecto de nuestra vida cristiana a partir de ahora. En otras palabras, la fe es tener la convicción en que Dios, aun cuando parece no haber posibilidades, hará realidad eso que esperamos. Bíblicamente, la fe la define como la convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que esperamos. Y retomando lo que leímos, el hombre ciego no se acercó a Jesús con miedo, no se acercó a Jesús con ninguna duda, no se acercó a Jesús a ver si de casualidad le podía hacer el milagro, no se acercó a Jesús a ver si era posible, si Jesús era posible que le hiciera el milagro. El hombre ciego se acercó a Jesús confiadamente, ya que él conocía la grandeza y el poder de Dios. Y estaba seguro de que al tener la fe necesaria, Jesús le iba a dar su milagro. Y es lo que tienes que hoy acercarte a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar del enemigo que te dice que eso es imposible, que esa enfermedad no tiene cura, que esa estabilidad financiera no va a durar para siempre, a pesar de que te digan que tus hijos jamás llegarán al Señor, que tu familia no se convertirá, falso, falso y más falso. Hoy tienes que acercarte a Dios estando seguro de que por fe recibirás tu milagro. Y es que si el hombre ciego no hubiera tenido la fe necesaria para poder recibir su milagro, tal vez no hubiera arrebatado el milagro entre toda la multitud que estaba en ese entonces. Nuestra propia naturaleza como humanos nos dice que cuando vemos algo imposible o algo inalcanzable para nosotros como humanos hacer, tenemos que rendirnos, tenemos que dejar hasta ahí lo que queremos hacer, ya que somos por naturaleza perezosos y se podría llamar de una manera. Sin embargo, la Biblia nos enseña a través de sus personajes que al que cree todo le es posible. ¿Cuántos lo creen? Y así hay muchas personas en la Biblia, incontables personas en la Biblia que eran descritos como personajes de mucha fe. Uno de ellos fue Abraham, considerado padre de la fe, el cual dice la Biblia que tenía una esposa que no podía tener hijos. Mas aún así Abraham en su fe sabía que Dios iba a hacer ese milagro que para la naturaleza parecía imposible. Y es así como un día quedó embarazada. Mas esto no fue suficiente, porque tenemos un Dios que no sabe dar poco. Dile al de lado, tu Dios no sabe dar poco. Entonces Dios llevó a Abraham a que viera hacia el cielo y le pidió que le contara las estrellas. Evidentemente Abraham no pudo contar las estrellas. Entonces Dios le contestó que esa era la cantidad de descendientes que iba a tener. De tener 0 hijos a tener uno, gracias a Dios, y embarazar a su esposa, a tener miles de millones de descendientes, gracias a que las estrellas son infinitas. El segundo ingrediente del que te quiero hablar hoy es del valor que tienes como hijo de Dios. El valor que tienes como hijo de Dios. Este ingrediente es bastante importante, ya que hoy en día es uno de los que más obstaculiza que la mayoría de cristianos reciban su milagro. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestra necesidad de aprobación por parte de la sociedad en los últimos tiempos nos ha llevado a no poder estar en paz con nosotros mismos, cuestionándonos que si somos dignos de recibir un milagro, que si somos dignos de que Jesús haga cosas por nosotros. Ay, no, es que solo los pastores reciben milagros, solo los apóstoles reciben milagros. Y eso es muy falso. Este problema, sin embargo, no empezó con nosotros. Este problema empezó en Génesis, cuando la serpiente habló a Adán y le dijo que comiera del fruto. No solamente quería hacerlo dudar de la bondad de Dios, sino quería hacerlo dudar de su propia personalidad, consiguiendo que desobedeciera de esa manera a Dios. Y es una de las trampas más comunes que Satanás pone en nuestro camino, ya que evidentemente es muy fácil detectar alguna trampa X, pero detectar cuando te están tratando de cambiar la personalidad es algo que no muchos pueden hacer. Adán, después de haber comido el fruto, dice la Biblia que experimentó algo horrible, que era la vergüenza. Como cristianos, a veces no podemos saber quiénes somos, ni encontrar nuestra identidad debido a que sentimos vergüenza. Sentimos miedo de averiguar si somos alguien digno o alguien no digno, pero se nos olvida un pequeño detalle.
Y es que esto es muy importante, porque nosotros se nos olvida a veces que somos hijos ¿de quién? Y es por eso que no nos debe de avergonzar nuestra identidad, porque somos hijos del Creador del universo. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros no conocemos el valor que tenemos ante los ojos de Dios, es muy difícil que podamos ver un milagro con nuestros propios ojos o nuestra propia vida. Y es un problema con el cual hasta Jesús, Hijo de Dios, tuvo que lidiar. La Biblia dice que Jesús había entrado en un ayuno de 40 días y en los últimos días se le apareció Satanás en forma de serpiente para tratar de que rompiera el ayuno. La serpiente le dijo: si eres hijo de Dios y tienes tanta hambre como dices, ¿por qué no transformas esas piedras en panes y te los comes, hijo de Dios? En realidad, aunque muchos pensáramos que la intención de Satanás era tal vez insinuar a Jesús, incitar a Jesús para que comiera algo o simplemente para demostrar que era Dios, en realidad la verdadera intención de Satanás en ese momento era generarle una duda acerca de su identidad a Jesús. Y este es un problema muy común hoy en día, ya que muchas veces la falta de identidad no nos permite tener la seguridad ni la fe necesaria para poder pedirle a Dios milagros que para nuestros ojos parecen imposibles. Debemos entender que Dios no nos ve como simples criaturas, sino que nos ve como sus hijos. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesús tenemos derecho a ser hijos de Dios. Y si un padre común y corriente siente amor por sus hijos, ¿cuánto amor no sentirá Dios, que es nuestro Padre, por nosotros para poder hacer milagros por nuestra vida? Retomando la historia, Jesús, al escuchar a la serpiente, respondió: no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Lo repetiré: no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y es en este versículo donde nos tenemos que centrar para poder definirnos, para tomar una identidad. Nosotros debemos construir nuestra identidad a través de la palabra de Dios y no del pan, que en este caso sería la vista del mundo. Nosotros debemos vernos como Dios nos ve, y Dios nos ve hermosos, guapos, así, todo súper bien, como modelo de Hollywood. Nosotros, antes de escuchar lo que dice el enemigo a nuestra vida, debemos poner mucha atención y entender que no necesitamos esa aprobación que el mundo nos llegaría a dar en algún momento, porque muchas veces queremos que Dios haga milagros imposibles solo para estar seguros de que existe, o solo para estar seguros de que Él está con nosotros. Hace un tiempo yo platicaba con unos amigos, ya que pues bueno, yo creo que ya todo el mundo se enteró en mi círculo de amistad que soy cristiano. Entonces me preguntaban: oye, ¿y puedes hacer milagros? Yo me quedaba paralizado, literal no sabía qué responderles, ya que pues no tenía la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, yo me sentí indigno para decirles que sí, pero entendí que si yo era hijo de Dios, no iba a tener el poder yo, pero tenía la autoridad, no por quién soy, sino por quién soy hijo, para poder hacer milagros sobrenaturales y así poder dar restauración al mundo. Hágaselo fuerte a Jesús. Y es que no solo hacemos milagros como cualquier persona, así literal, porque dice la Biblia que nosotros haremos milagros incluso más impresionantes de los que en algún momento llegó a ser Jesús. Imagínense eso, ¿qué son milagros más impresionantes que los de Jesús? Nosotros, al ser también hijos de Dios, debemos entender que Él es más Padre que Dios. Él es más nuestro papá que nuestro Dios. Si lo viéramos como en una escala, Dios estaría aquí y nuestro Padre acá, porque Él es más papá que Dios. Y un padre siempre busca lo mejor para sus hijos, sin importarle nuestra apariencia, nuestra sabiduría, nuestros talentos o la sabiduría que podamos en algún momento tener. Para que hagamos un milagro, a Dios no le importa quiénes somos, sino cuánta fe tengamos. Finalmente, el último ingrediente para poder hacer este milagro imposible, del cual les estuve hablando durante toda la prédica, es conocer verdaderamente hasta dónde llega el poder de Dios. ¿Y qué tanto puede Él hacer por nosotros? Ya que muchas veces creemos que hay límites para el poder de Dios. Sin embargo, déjame decirte el día de hoy que no es así.
La Biblia dice que veremos lo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿a qué realmente se refiere con eso? ¿Hasta dónde puede llegar en realidad el poder de Dios en nuestra vida? Claro que para poder describir una grandeza de esa magnitud, me faltarían palabras, diccionarios, un montón de cosas. Jamás terminaría una prédica describiendo la grandeza y poder de Dios. Sin embargo, no sé si al final se pudo poner la presentación. Creo que sí. Bueno, no sé si se haya podido. Sí, me ayudarían pasando a la siguiente diapositiva. Y es que yo me empecé a imaginar cómo es que Dios desde allá arriba ve nuestra dificultad. Y quiero que se lo imaginen junto a mí. Imagínense a Jesús viendo nuestra dificultad, que nosotros pensamos imposible, que no jamás la podríamos realizar, que jamás vamos a poder tener un milagro de esa magnitud. Imagínense a Jesús viendo eso. Y para que se lo puedan imaginar como yo lo imaginé, he preparado unas imágenes. ¿Ustedes qué pueden ver aquí? Yo lo que puedo alcanzar a ver es a una persona en una situación muy grave de enfermedad, conectado a unos tubos, tal vez en un hospital, en una camilla, demás cosas. Esta imagen la interpretaremos como nuestro problema. Ese problema que nos está haciendo la vida imposible. Ese problema que para nosotros es más grande incluso que Dios. Pero no es así. Ese problema el cual nosotros creemos que no tiene solución y que literalmente le oramos a Jesús. ¡Jesús! ¿Por qué a mí? Escoge otro guerrero. Y no debe de ser así. Y podemos pasar a la siguiente imagen. Ahora, ¿qué podemos alcanzar a ver? Igual que ustedes, yo lo que alcanzo a ver es un hospital a primera vista, claro. En esta imagen ya no podemos ver a simple vista la dificultad que estaba pasando la persona anterior, que en este caso seríamos nosotros con nuestra dificultad. Pero si somos un poco más observadores e intuitivos, podemos suponer que adentro de ese hospital hay una persona con algo muy grave, con una enfermedad grave, ¿están de acuerdo? Y me podrían ayudar pasando a la siguiente imagen. Esta es una imagen de la Ciudad de México tomada desde un helicóptero. Aquí yo no sé ustedes, pero yo ya no puedo percibir de ninguna manera el problema que estaba al principio. Es más, el problema que al principio estaba tan grande, ahora no se me hace tan grande viéndolo desde esta perspectiva. Podemos pasar a la siguiente imagen. Esta es una foto del sitio Google Maps, donde literal ya no podemos, en serio, es que si tú ves un detalle, es que, mis respetos, vista de halcón, pero esta es una imagen donde ya no podemos tener detalle de nada de lo que pasa en la ciudad. A lo mucho podremos ver algunas casas, podremos identificar de vez en cuando una calle, o como señala el sitio web, pues algunos restaurantes, algunos hoteles, etcétera, etcétera. Pero aquí, ese mismo problema a mí se me empieza a hacer un poco chico, ¿no lo creen? Viéndolo desde esta perspectiva, claro. Podemos pasar a la siguiente imagen. Esta es una imagen de nuestro país, donde ya no podemos ver absolutamente nada de edificios, ni calles, ni nada, más que una gran extensión de tierra verde y un poco de mar y tal vez la división entre Estados Unidos. Doy clases de geografía los jueves, si se quieren apuntar. Y ahora les quiero hacer la misma pregunta que me hice hace unos momentos. A esta altura, a esta perspectiva, ¿cómo perciben el problema? Aún más chico, estamos de acuerdo, pero no me conformo con eso. Yo quiero que en realidad vean qué tan diminuto es el problema para Dios. Podemos pasar a la siguiente imagen. Este es el continente americano. Y ahora les quiero hacer otra vez la pregunta: ¿cómo ven el problema en esta situación? Aquí a esta altura, más chico aún, pero esto no me basta, porque para darles a entender realmente lo que quiero, vamos a la siguiente imagen. Ahora sí que esa tribulación que nos atormentaba al inicio parece algo súper diminuto, parece no tener importancia alguna. Sin embargo, hay más.